Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Amén. Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de encontrarnos esta noche, hermanos, con la intención bueno, este es el deseo de Dios, es la realidad, es el deseo de Dios, es encontrarnos con Él continuamente, y nosotros pues lo que necesitamos es ser sensibles a su voz y a su llamado, a esas citas que el Señor nos pone, porque verdaderamente ese es su deseo, encontrarse con nosotros y hablar a nuestro corazón. Y eso es lo que nosotros no tenemos palabras para agradecer, toda esa bondad de Dios, de esa manera como Él verdaderamente se desborda en el deseo de querernos asistir y apoyar. Así que vamos a darle gracias por la oportunidad que tenemos esta noche de poder hablar con Él y por escuchar su voz. Padre, gracias por tu bondad, gracias por apartarnos, gracias por elegirnos, por encontrarnos. Señor, gracias por salvarnos, gracias por darnos esa oportunidad de vida que solo tú puedes dar. Señor, te bendecimos, exaltamos tu nombre y te reconocemos como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Danos la luz que necesitamos, por favor, al abrir tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy vamos a tener una reflexión breve sobre una situación que se narra en el Evangelio de Marcos, capítulo número 6, versos 30 al 37. Entonces dice su palabra de la siguiente manera. Entonces es la alimentación de los 5,000. Dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo:
venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Voy a parar ahí porque esto da para muchísimo más, pero mejor no paremos, mejor sigamos y llevemos la lectura hasta el verso 44, aunque tengamos que nuestra meditación esté enfocada a un punto específico. Entonces, siguiendo en el verso número 38, Jesús les dice: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Hermanos, esto es espectacular. Esto verdaderamente en las cosas de Dios, en las cosas como Dios se manifiesta, en cosas pequeñas y en cosas grandes, en tu vida y en mi vida, no cabe la palabra increíble. No existe. Todo es creíble en Dios. Todo es creíble a Dios. ¿Por qué? Porque en Él no hay falsedad, en Él no hay mentira. Primero. Y número 2, Él obra espectacularmente siempre, siempre. Aún sea una situación pequeña o sea también una situación muy grande que impresione la vista de todos, como en este caso, 5,000 alimentados, 5,000 alimentados de 5 panes y 2 peces. O sea, hermanos, los cristianos de hoy realmente no son o no somos diferentes a los cristianos a través de la historia, porque pienso en los discípulos, los que caminaron a la par del Maestro y que recibieron las primicias de la boca del mismo creador de todo lo que existe. Hermanos, es que cuando vemos esa parte, no cabe en mi mente el poder haber experimentado en físico. Y nosotros también lo vivimos todos los días. Pero esa experiencia del ministerio terrenal de Cristo para estos hombres que caminaron cerca de Él. Si ustedes ven el versículo 30, dice: los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. O sea que ya para ese momento ellos ya estaban haciendo
estaban haciendo ya prácticamente, estaban poniendo en práctica, digamos, lo que el Señor les había venido dando, esas primicias, esas perlas que seguramente habían venido ya aprendiendo. Bueno, habían visto a la hija de Jairo, habían visto cómo la mujer que había tocado el manto había sanado, cómo el endemoniado gadareno también había sido libre, cómo Jesús había calmado la tempestad, cómo Jesús había enseñado sobre la parábola del sembrador, exactamente muchas cosas que ya para ese momento seguramente tenían algo que tenían que compartir, y eso es a lo que nosotros estamos llamados, a compartir lo que hemos aprendido, lo que hemos vivido, ¿verdad? Es decir, lo que hemos oído, lo que hemos visto. De eso hablamos, de eso tenemos que hablar. Sin embargo, el corazón de ellos aún no estaba preparado, porque inclusive al final del ministerio de Cristo, recuérdense ustedes que no solo Pedro dijo que no lo iba a negar, todos los discípulos dijeron también. No solo Pedro dijo que no lo iba a abandonar, todos los discípulos lo abandonaron también. Y eso está ahí en la escritura, en los evangelios, eso lo puede leer. Pero creo que la palabra en ese momento, en ese proceso en el que ellos se encontraban, y precisamente en este momento o en este escenario que estamos examinando esta noche, creo que la palabra para ellos aún era una medida demasiado grande para el momento que estaban viviendo. Y pienso que a nosotros también nos sucede lo mismo. Muchas veces hemos recibido tanta enseñanza que creo que la palabra nos queda demasiado grande. Pero por supuesto el Señor, como el sastre perfecto, se encarga de ir haciendo los ajustes y tallándonos a la medida, prácticamente a la medida nos deja a cada uno, porque todos tenemos medidas diferentes. Así que imagínense que eso fue en una situación en la parte del ministerio terrenal de Cristo. Si vamos al capítulo número 1 del libro de los Hechos, vamos a encontrar una situación un poco diferente. Capítulo 1 del libro de los Hechos, versículos 2 y 3. No, versículo 1 a 3. Bueno, 2 y 3. Hechos 1. Bueno, hablemoslo desde el versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Verdad? Se dice que el escritor es Lucas, el doctor Lucas, el escritor, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Por eso el Señor les había dicho: no los dejaré solos. Vendrá otro. Vendrá el otro, dijo, el Consolador, la otra persona de la Trinidad. Entonces, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea que el proceso continuaba, solo que continuaba en una dimensión diferente. Los discípulos tuvieron muchos días agitados, con muchas actividades, mucha ocupación, mucho que hacer, días muy agitados. Y tal y como leemos en el versículo 30, dice que no tenían ni tiempo para comer. Y esto también, hermanos, sucede hoy por hoy. El incremento de las actividades dentro de la iglesia puede hacernos entrar en una especie de agotamiento, pero no es ese el objetivo de Dios, realmente. Porque la pregunta es: ¿qué de nuestra relación personal? ¿Qué de nuestra relación personal con el Señor? Que es una cosa diferente, que puede estar padeciendo y generando el resultado esperado para ese agotamiento, que sería no reflejar al Señor. Es decir, que nosotros verdaderamente, al final de cuentas, de estar tan ocupados, no vayamos a alcanzar el objetivo para el cual fuimos creados. Y realmente la meta nuestra es, hermanos, el objetivo
digamos, de nuestra relación con el Señor es que finalmente su carácter pueda ser mostrado en nosotros, o sea, a través de nosotros. Ese es el objetivo final, o sea, no es tanto la ocupación, y por eso el Señor conocía esa situación, ¿verdad? Y les dijo, vean el versículo 31 de Marcos 6, les dice, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. O sea, ¿qué nos dice esto, hermanos? Nos dice que el Señor conoce también esas necesidades que nosotros tenemos de salir de ese medio en el que nos encontramos, porque Él quiere llevarnos a un lugar diferente. Dice a un desierto. A un desierto. Dice, pues la pregunta es, el desierto nos lleva al desierto, pero ¿qué nos lleva al desierto? Nos lleva a descansar. O sea, porque ahí Él va a dar la provisión necesaria. Él va a dar la provisión necesaria a la necesidad que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque dice que eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Así que, hermanos, en el proceso de que la palabra de Dios haga un cambio en nuestra vida, que es al final lo que nosotros necesitamos, encontramos dos pasos. Primero, escuchar. Eso es un proceso mental, es recibir. Este paso puede ser el primero para poder pasar al siguiente paso, que es la meditación. Entonces, así que para otros hermanos es muy importante, para todos realmente es importante que nosotros sigamos ese orden, porque no es solo oír. Usted puede escuchar, pero puede estar haciendo otra cosa. Pero si usted oye y pone atención, la situación es diferente, porque oír no es lo mismo que aprender. O sea, por supuesto que para aprender necesita escuchar, tanto usted como yo. Cristo dijo, aprended de mí. Eso es algo más grande, es algo más profundo. Cuando habló en Mateo 11:29 al respecto de llevar su yugo, dijo, llevad mi yugo. Tenemos que entender que eso de llevar su yugo, ¿qué representa ese yugo del que Cristo está hablando? ¿Verdad? Versículo 29 del capítulo 11 de Mateo dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis descanso para vuestras almas. Esa agitación, esa angustia, ese desasosiego que muchas veces tenemos, esa falta de sueño, esa falta de tener reposo, hermanos, eso no puede ser. Ese no es el plan de Dios. Bueno, dejémoslo ahí. Ese no es el plan de Dios para nuestra vida. El plan de Dios para nuestra vida incluye esos tiempos de relajamiento, de descanso, de solaz, de esparcimiento. O sea, Dios no está en contra de esas cosas para nosotros. ¿Cómo vamos a tener el tiempo para examinar sus maravillas? Como no para examinar, sino para deleitarnos en las maravillas que nos presenta cada día. El libro de los Salmos dice, bendito Jehová, cada día nos colma de beneficios. O sea, ni siquiera tenemos muchas veces el tiempo para poder considerar los beneficios que nos están rodeando. ¿Cómo es posible eso? Eso no puede ser en nuestra vida, hermanos. Cristo le dijo a sus discípulos entonces, en el capítulo número 5 y verso 39 del Evangelio de Juan, escudriñad las Escrituras. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, el Señor conoce tus necesidades, conoce mis necesidades, y dentro de esas necesidades conoce que tú necesitas descanso también. El Señor también se apartó para tener tiempos a solas. Bueno, leemos leemos en los evangelios que el Señor lo hacía de manera regular, pero también el Señor asistió a unas bodas, el Señor fue a funerales, el Señor fue, o sea, tantas cosas en las cuales
nosotros vemos parte de la actividad social que el Señor tuvo durante su ministerio. Entonces, la verdad, hermanos, la verdad que escuchamos o que oímos debe pasar entonces el filtro del intelecto a lo más profundo. El filtro del intelecto es un filtro que puede rechazar la palabra, pero nosotros no podemos recibirla de esa manera, sino tenemos que recibirla a través, o sea, ese filtro tiene que ser pasado directamente por la palabra para que llegue a lo más profundo de nuestro ser, a nuestro corazón. Y esto requiere varias cosas, requiere tiempo, necesita constancia, repetición. Esas tres cosas están atadas a un punto importante o a una actitud importante que es detenerse. Detenerse y tener quietud. Hermanos, la meditación realmente va más allá, más profundo, al punto de que tiene que llegar a ser parte de nuestra vida. Ese es el punto vital, porque en esa situación, cuando nosotros meditamos en su palabra y la repetimos, la llegamos a repetir tantas veces que llega al punto de afectar nuestra vida diaria. Usted sabe que nosotros aprendemos a hablar por repetición. Por repetición. La palabra dice, porque digamos, los niños no nacen hablando. Nosotros les empezamos a enseñar, ¿verdad? Y es un proceso repetitivo que al final nos damos cuenta muchas veces de quiénes fueron sus maestros en la infancia. O sea, desde ese proceso en el cual ellos empezaron a hablar. Usted puede saber, o sea, los niños no aprenden palabras incorrectas del aire, sino las palabras que el aire lleva, esas palabras sí las van a aprender. Pero si esas palabras que aprenden están cargadas de enseñanza y repetitividad, de gratitud y de reconocimiento de la grandeza de Dios en nuestra vida, hermanos, de eso van a hablar después también. Así como aprendieron a decir papá y mamá, de esa misma manera van a aprender a tener gratitud, porque ese es el proceso normal. Dice la palabra de Dios que en relación hablando de la palabra de Dios, dice su palabra que su palabra es como espada de dos filos que penetra hasta los tuétanos y discierne los pensamientos. Por eso esa fase de meditación es muy importante. El autor de los Salmos decía, dulce será mi meditación en él. De lo contrario, como dijimos anteriormente, hermanos, seremos entonces, si no lo hacemos de esa forma, vean el resultado. El resultado lo tenemos muy claro en el capítulo número 33 del libro de Ezequiel. ¿Por qué es importante que nosotros escuchemos Ezequiel 33, versículo 31 al 32? Miren ustedes, estos dos versos son tan importantes. Dice, y vendrán a ti como viene el pueblo, y hablándole al profeta, ¿verdad? Y vendrán a ti y como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío. O sea, cuando vemos eso de pueblo mío, estamos, bueno, esta es gente cristiana, pues. Estamos hablando de las iglesias, pues, de los que llegan a la congregación, llegan al culto para presentarse delante del Señor, y no solo ahí, también en nuestra casa, pues, solos, ¿verdad? Y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. O sea, su corazón no está enfocado en las cosas de las cuales se les están hablando. O sea, oyen, pero no, esa palabra no pasa el filtro del intelecto, sino que dicen, bueno, qué buena enseñanza, qué buena prédica, que aquí, que allá, pero no es realmente, eso no llega al corazón. Y entonces dice, y he aquí tú eres, en el verso 32,
Tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. ¿Se dan cuenta entonces que la palabra para nosotros, hermanos, tiene que ser verdaderamente lo que nosotros encontramos en la segunda carta de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Ahí, hermanos, nosotros vamos a poder tener claro qué es lo que la palabra debe de significar para nosotros. No solo es una palabra profética, sino que es segura y es como una antorcha que alumbra. Veamos, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Lo resumo en pocas palabras. Nosotros tenemos el elemento básico, que es su palabra, hermanos. Tenemos el elemento básico, que es su palabra. Gracias a Dios por su palabra escrita y de todas las maneras como Él quiera o quiere mostrarla a nosotros. Ahora, esa palabra dice: a la cual hacéis bien en estar atentos. O sea, tiene que pasar, no es solo un ruido que suena alrededor nuestro, sino esa palabra, al estar atentos, pasa el filtro del intelecto, porque se convierte en una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Cuál será ese lugar oscuro? Es nuestro corazón, realmente nuestro corazón. Esas áreas que tienen que mostrarse, tiene que verse qué hay ahí para ser limpiado, para ser sanado, hasta llegar a un punto que es que el día esclarezca. Él es la luz, Él es luz. El día esclarezca y el lucero de la mañana. ¿Quién es ese lucero de la mañana? Cristo mismo. Su carácter salga en vuestros corazones. ¿Se dan cuenta? Era lo que hablábamos hace un momento. Entonces tenemos que permitir, hermanos. Chris Tygren es un escritor cristiano. Tengo pues un libro que leí completamente de él, y dice en ese libro, Chris Tygren dice que si la palabra de Dios carece de poder en nuestras vidas, es porque tal vez carecemos de tiempo en la palabra. Si esa palabra no ha cambiado completamente nuestro corazón, nuestra vida, nuestra forma de ser, es porque seguramente tenemos poco tiempo para meditar en su palabra, y no hablamos de exhibicionismo, religiosidad o extremismo, que nos vean en los púlpitos. No es eso, es algo más profundo. Hablamos de la vida diaria. Tenemos que permitir que esa palabra, hermanos, verdaderamente penetre hasta que remueva y cambie nuestra vida. En la meditación, Dios puede revelarse a nosotros, puede visitarnos audiblemente, presencialmente. Dios no tiene ninguna limitación para eso, verdaderamente, no tiene ninguna limitación. Así que la pregunta es: ¿qué estamos esperando o qué estás tú esperando esperando espectáculos fuera de lo normal o una situación con luces? No es esa la manera. No es esa la manera. Dios puede hacerlo. Pero hermanos, la pregunta es: ¿qué estamos esperando? Pero si Dios hace cosas espectaculares todos los días, en este momento, cómo el atardecer llega, cómo amaneció, los colores preciosos que vemos en el cielo, hermanos, eso es un espectáculo. ¿Quién puede hacer eso? Nadie, solo Él puede hacerlo. Hace años,
les puedo decir unos 20 años tal vez. Sí, creo que unos 20 años más o menos. Cuando la prensa libre era realmente un medio de comunicación que todos estábamos esperando por las mañanas, cuando caía ahí en la puerta y somataba a veces la puerta, o simplemente los ciudadanos normales, comunes y corrientes salíamos a buscar al vendedor de prensa, ya sabíamos en qué esquinas estaban ubicados, pero ese es como el trasfondo de la situación. Pero en esa prensa libre, en la parte final, en la parte de atrás había una tira de cómics, ¿verdad? Entonces, pero también habían cosas importantes, y habían cosas importantes que si le poníamos atención se salían de lo que eran los, digamos que chistes, el doctor Merengue, tantas cosas de esas, pues, o sea, eso, pero había un segmento que se llamaba La vida en familia. Y entonces me puse a investigar una vez, esto es reciente, no tan reciente, pues un par de años, me puse a investigar quién era el que había hecho todo eso, y realmente había sido un misionero que mandaba sus dibujos a la prensa, un misionero que mandaba, y dibujante, que parte de su trabajo misionero era compartir de una manera diferente el evangelio y el reconocimiento de las cosas de Dios. Y entonces, una vez hace 20 años, por eso les estoy contando cuál era el escenario, en qué forma se dio todo esto, pero una vez hace 20 años hojeando la prensa, al llegar a ese segmento me encontré un dibujo que había hecho donde estaban dos niños en la ventana, viendo a través de la ventana. Digamos que la estatura de los niños no era muy grande, estaba muy alta, pues, sino que estaba el mayor y el niño pequeño, y se ve como los dos tienen empinados sus pies y están todavía con la pachama. Y es como cuando los niños y están pequeños en nuestra casa y se levantan antes que los padres, ¿verdad? Y empiezan a hacer cosas, empiezan a explorar cosas nuevas para ellos, ¿verdad? Entonces se paran los dos sobre la base de la ventana, del marco de la ventana, y seguramente les impresionó tanto, ¿verdad? Les impresionó tanto la belleza del día que el Señor les había regalado. Y entonces le dice el grandecito al pequeño, le dice, Dios se ha de haber desvelado mucho. Y los dos viendo así a través de la ventana, el chiquito casi los ojos apenas le llegaban al marco de la ventana, y dice, Dios se ha de haber desvelado mucho para hacer una mañana tan hermosa, hermanos. Realmente es una cosa que uno dice, qué cierto es, hermanos. Dios hace cosas espectaculares cada día, y no tengo ninguna duda que ha hecho cosas espectaculares en tu día, este día, cosas sobrenaturales, cosas que nunca esperaste en tu mente pequeña, en mi mente más pequeña todavía, cosas espectaculares que Dios ha hecho. Y entonces, hermanos, eso se lo he compartido a los hermanos de la Iglesia del Hogar, pero se los puedo enviar a ustedes también, y siempre se los recuerdo a mis hijos, a los tres, y justamente ahora les hice un marco, eso no se lo voy a contar si bien alguno, pero les tomé unas fotos así especiales a ese, y bueno, ahí se los tengo guardados para obsequiárselos, pero es para que no olvidemos, hermanos, que no olvidamos su grandeza, su bondad, su cuidado sobre nuestra vida. Ese es su carácter, hermanos. Él vio el escenario de los discípulos a la par del maestro, y entonces nos damos cuenta que él conocía todas sus necesidades. Dios hace cosas espectaculares a cada momento en nuestra vida. Voy a la parte final. Y por esa razón
¿cómo podemos nosotros encontrar reconocimiento y agradecimiento en las cosas que Dios hace en nuestra vida, hermanos? Verdaderamente reconociendo que Él es el que tiene el control de las situaciones. Él es el que se encarga de abrirte el camino, de quitar todos los estorbos. Y no estoy hablando de cosas materiales realmente o financieras, estoy hablando de cosas más profundas, más valiosas, como es la paz en tu corazón, como es la paz en mi corazón, como es el reposo, como es quitar la angustia. Quitemos quitar la angustia de nuestro corazón, hermanos. Eso, ¿cuánto pagarías tú por que la angustia se fuera de tu corazón? Podrías dar todo, pero lo tenemos a Él. Pero hay un elemento importante y es la gratitud. 119 de los Salmos, versículo 24. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en Él. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Pero hoy por hoy, hermanos, la iglesia tiene el mismo problema. Perdón, hermanos, les di mala cita, es el 118, pero el 119 y 24 el verso dice: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Y vaya si no lo son, O sea, ¿qué mejor que un consejero que te diga que reconozcas lo que Dios ha hecho en tu vida? En el capítulo anterior, en el 118:24, dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en Él. Gracias a Dios por su palabra, hermanos, porque es algo que no puede caminar por separado. Bueno, pero veo el escenario actual de la iglesia, hermanos, como el mismo escenario de los discípulos que estaban a la par del maestro, pero que aún en la parte final estaban del ministerio de Cristo, estaban discutiendo quién sería el primero y quién sería el que se sentaría a la diestra del Señor. Definitivamente nosotros hoy estamos tal vez en la misma situación, sin el tal vez, yo diría que en la misma, en lugar de aprovechar esos encuentros con el Señor y ser tocados por Él, porque su toque siempre es para bien en nuestra vida. El resultado de ese escenario es que cuando lo arrestaron todos huyeron, como dijimos al principio. Necesitaban más, necesitaban seguramente, como el Señor se lo dijo a Pedro, parafraseado, ¿verdad? Que iba a necesitar la experiencia, vivir la experiencia. No era lo mismo que recibir la teoría. Y es ahí donde nosotros, hermanos, ahí en esa situación de la experiencia, cuando pasamos por esas situaciones difíciles o buenas, es donde necesitamos y se va a ver cómo está nuestro fundamento. Andrew Murray, un misionero y pastor presbiteriano, escritor nacido en Sudáfrica, dijo que meditación es retener la palabra hasta que ha afectado cada área de la vida y el carácter de cada uno. Sobre meditar, hermanos, ¿qué nos dice la palabra? En el 119 y 48 del libro de los Salmos, dice lo siguiente: alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. El Salmo 27 en su totalidad nos habla del deseo profundo de encontrarnos con el Señor y ser tocados, ser transformados en una relación diaria con Él, más que en una relación ocupacional, que no quiere decir que nos desentendamos de las cosas que hay que hacer en la iglesia, de ninguna manera. En la iglesia como estructura física o como planificación de evangelismo, de asistir a los niños, por supuesto, todo eso es importante, no estoy diciendo que no, pero hay un factor más profundo en nuestra relación personal con Dios que lo encontramos precisamente en ese Salmo 27. Dice: una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su santo templo. Y por eso es que hablamos de que nuestra reunión
constante o diaria con el Señor es vital en el proceso del cambio que necesitamos en nuestra vida. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y le agradecemos al Señor por la oportunidad de ser tocados, de ser ministrados y de ser enseñados. Dios les bendiga. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.